Segundo bloque de Línea de Tres aquí en la pantalla de TV Ciudad y vamos a empezar a mostrar el vínculo entre el deporte y los derechos humanos. Tendremos muchas voces, muchos temas, pero todos reunidos bajo este tema y en este ciclo que abrimos el lunes pasado entre fútbol, deporte y derechos humanos. Hablamos con muchos protagonistas, Manu. En primera instancia, ¿a quién vamos a escuchar y a ver? Correcto, Will. La pregunta que nos hicimos para iniciar o pensar este informe es si existe un vínculo entre la historia, el deporte y en este caso los derechos humanos y la dictadura. Bueno, fuimos a buscar al historiador Andrés Morales, que es integrante del grupo de estudio del fútbol del Uruguay, y lo primero que le preguntamos, la primera referencia que realizó fue a la huelga del 73 y un partido muy particular en el año 74, época de eliminatorias ante Colombia en el centenario. Bueno, lo escuchamos en la voz del historiador Andrés Morales. El cruce historia y deporte y dictaduras es un fenómeno que no solo se da en Uruguay, sino que se da en todo el mundo. Es muy claro que los procesos autoritarios utilizan el deporte, y sobre todo el fútbol, como forma de legitimarse y de acercarse a las masas. En el caso uruguayo fue bien interesante. El golpe se produce el 27 de junio de 1973 y viene la llamada huelga general, la famosa huelga general, y Uruguay se juega la clasificación para el Mundial de Alemania 74, con Colombia y después con Ecuador. Entonces tenía que jugar en el Estadio Centenario. Y la Asociación de Profesores de Educación Física le pide a la selección uruguaya que tenga la altura de sumarse a la huelga, de no jugar el partido. Y el técnico de Uruguay, el preparador físico, bueno, hay todo un momento si jugaban o no, y finalmente juegan. Pero el clima de jugar un partido a estadio lleno, en plena dictadura y con una huelga general, estaba muy enraizado. Entonces, se prohibía llevar un comunicado de las Fuerzas Armadas al estadio, todo lo que fuera distintivos contra los militares, contra los derechos humanos, a favor de los derechos humanos, toda una tribuna, no sé si fue la Colombia o la Ámsterdam, aparecen símbolos como no a la dictadura. Incluso Colombia le gana a Uruguay, se festeja el gol de Colombia. Al otro día los diarios arremeten con supuestamente esos terroristas que a la vez nos llevaron a la situación que estamos. Porque la gente se sentía que Uruguay no era ya más la Suiza de América, no había más Maracaná y Uruguay iba a entrar en una etapa negra. Y acordemos que el fútbol tiene mucho de símbolo nacional. Entonces, cuando se toca el himno, acá mucha gente silbó el himno y el famoso tiranos temblad. ¿Me explico lo que? Tiranos temblad. Entonces, claro, era aprovechar el fútbol como un símbolo que no se lo apropiara la dictadura ni Bordaberry, sino todo lo contrario, aprovechar para manifestarse contra la dictadura a través de nuestro principal deporte, que es el fútbol. El 73, el golpe de Estado, el 27 de junio, un año después se juega el Mundial de Alemania y ahí también tiene un rol protagónico la televisión también, ¿no? En ese contexto que estamos hablando. Correcto, Will. La situación, ¿no? Este partido que se juega 9 días después de la huelga general en el año 73 en el Estadio Centenario, tiene varias particularidades que conversábamos con el historiador Andrés Morales. Una de ellas es que es la primera vez que se transmite un partido de forma directa y por televisión, en este concepto de evitar una aglomeración, ¿no? En un lugar público, en este caso en el Estadio Centenario, y que además el pan y circo, ¿no? Ese concepto de mostrarle el fútbol a la gente para distraerla de lo que está sucediendo en ese momento, tomando en cuenta la coyuntura social y política que se estaba viviendo. Uruguay pierde ese partido contra Colombia, como bien planteaba el historiador Andrés Morales. Es la primera derrota de Uruguay aquí en Montevideo, en el Estadio Centenario, jugando una competencia oficial. Es un dato interesante. Uruguay después le gana a Ecuador en estas eliminatorias y se termina
colocando y metiendo en el Mundial de Alemania del año 1974, y lo que planteaba allí, que queda picante, que me parece muy interesante, es la utilización del deporte como símbolo a favor de la dictadura y también la gente de poder manifestarse en contra de la dictadura, como la forma de cantar el himno, y también otras manifestaciones como con pancartas y también otros actos que fueron simbólicos y muy característicos de la época. Claro, Hugo Bañulo, el técnico de Uruguay, Luis Cubilla, Fernando Morena, algunos de los futbolistas que formaban parte de ese plantel. También en dictadura, Vicky, se da un evento importante, un acontecimiento importante, que es el Mundialito del 80, ¿no? Sí, exacto. Es otra de los momentos en el que el fútbol y la dictadura chocan. En este caso, Aparicio Méndez, que en ese momento era el presidente de facto, lo utiliza de nuevo como una forma de propaganda, ¿no? De símbolo. No le sale tan bien como sí le había sucedido en su momento a Videla. Había querido copiar lo que había hecho Videla en Argentina en el 78, que en ese momento Argentina sí sale campeona de ese mundialito. Por el otro lado, la gente que seguía rechazando la dictadura con diferentes estrategias, haciendo sentir su voz, lo vamos a escuchar en la voz de Andrés Morales, a ver qué nos cuenta. El mundialito fue creo que lo máximo momento que la dictadura y el fútbol se encuentran. ¿Por qué razón? El plebiscito del 80. Al poco tiempo, en diciembre, se hace un mundialito. Y la idea de la dictadura, claramente por fuentes, es exhibirse hacia el mundo, tomando el modelo de Argentina 78, que había sido un éxito, que Videla fue ovacionado por el público y después la Guerra de las Malvinas, un nacionalismo exacerbado. Pero es algo muy parecido, que es la otra cara del deporte, ¿no? O sea, utilizar al fútbol y un gran evento para denunciar a la dictadura. Entonces la gente hacía toda una silbatina cuando entraba la banda militar y cuando pasaba el himno se va a acabar la dictadura militar, y era en la final contra Brasil. Hemos hecho historia oral que nos han contado que fue generalizado, como que la gente disfrutando el triunfo de Uruguay, pero aprovechando a que ese símbolo no iba para el poder, sino que iba para la gente, ¿no? Queda todo muy claro que la FIFA entra en el juego de la política y la dictadura como cómplice, ¿no? Como cómplice de la dictadura. Y João Belange está considerado hoy como uno de los grandes aliados del Brasil de Garrastazu Medici, de la Argentina de Videla. Él lo va a negar siempre, pero está ahí acá nuestro mundialito, Aparicio Méndez, ¿no? Y la dictadura claramente lo ayudó. El deporte es una forma de llegar a la memoria colectiva con los jóvenes. Entonces sí pasa hoy que hay futbolistas que denuncian cosas, y el deporte es un extraordinario lugar simbólico para denunciar o reivindicar una memoria donde no al racismo, no a una dictadura, no a la guerra. Me parece muy importante que los deportistas a veces tengan esa autonomía, que el futbolista entre con un símbolo contra violación de derechos humanos, una guerra, el racismo, es impresionante. Bien, interesante esa visión también. Estamos hablando de un torneo, el Mundialito, que tuvo a los mejores equipos del mundo, los campeones, pero además con figuras de primer nivel viniendo a jugar aquí a nuestro país. Bueno, ¿no? Pasarela, claro. Diego Maradona, Sócrates, que Sócrates es un bastión, ¿no? En derechos, en pelear por los derechos, con una particularidad aparte, y es que el Estadio Centenario estaba remodelado. Era también parte de esa propaganda y demostrar que todo estaba bien. Bueno, vos decías Argentina, Alemania Federal, Italia, Países Bajos, que llegan a Uruguay porque Inglaterra por la fecha habían decidido no disputar este mundial, y bueno, la final en realidad Uruguay termina ganando porque le gana a Países Bajos en 2 oportunidades y a Italia 2-1 es el resultado de la final. Otro de los detalles que tiene este mundialito del 80 es que Uruguay le gana la final a Brasil 2-1, como lo hizo en la gesta del Maracaná, que también simbólicamente tiene algo muy importante, porque Roque Gastón Máspoli era el entrenador de Uruguay en ese mundialito del 80 y fue uno de los jugadores del Maracanazo del año 1950. ¿Algún otro dato interesante que tiene este mundialito del 80 como simbólico, sobre todo, que se puede repasar en el documental Mundialito de Sebastián Bednarik, que lo veíamos recién en las imágenes acompañando al historiador Andrés Morales?
fue lo simbólico y cómo no pudo imitar lo que sucedió con la Argentina de Videla en el año 1978, sino que fue todo lo contrario, ¿no? Sirvió para que la gente pueda manifestarse a través de un mundialito de estas características y que además tuvo otro ingrediente muy especial, que es que la persona que compra la televisación, o sea, los derechos de comercialización de este mundialito, ¿saben quién es? Silvio Berlusconi. Ajá. El italiano muy conocido, que fue donde comenzó su carrera, primero a través de los medios, después llegó a ser primer ministro de Italia, que es un dato también que me llamó muchísimo la atención cuando trabajamos en este informe donde escuchamos al historiador Andrés Morales. Bueno, y me parece que es de destacar que un mes antes de este Mundial, la tan recordada victoria del no sobre el sí, cuando se va al plebiscito para cambiar la Constitución y bueno, efectivamente el pueblo le dice que no. Bueno, vamos a cerrar este bloque con una movida de este fin de semana de Villa Española, ¿no? Que salió a la cancha con una camiseta, una remera especial con los nombres de los detenidos desaparecidos. En la semana llevó adelante distintas movidas también en este marco del mes de mayo, el mes de la memoria, y presentó un videoclip, una canción en el Obdulio Varela con la banda, el artista Espuntone y Mendaro cantando a propósito la canción Silencio en el campo de juego. Con esa pieza nos vamos a la pausa y ya sigue Línea de Tres. Prefiero las flores rojas, también andar con vos, pisar las baldosas flojas que esconden tanto dolor, oír el viento de mayo que pregunta dónde están aquellos seres amados con los que añoras estar. El silencio nos unió, la emoción me dominó, fotos viejas de personas presentes que alguien robó y no paran de ocultar, son cobardes sin piedad, escondidos en un búnker que les dio la impunidad. Solo quiero creer que su lucha nos traerá el olvidado sentido de valentía y dignidad. Sacar del fondo de un pozo, sacar del fondo del mar, saldar con esta vergüenza y que sepan la verdad. Señora de pelo blanco, de infinita bondad, tómeme bien de la mano, porque hoy me va a acompañar, abrazando a la familia de los que quieren juntar las piezas de cada historia que aún no pudieron sanar.